no nos podemos extrañar que 6 estrellas Michelin estén en la provincia de Cádiz y 2 de ellas en restaurantes de la ciudad de Jerez. Creemos que hay que demostrar el apoyo institucional a la industria agroalimentaria de la ciudad y de la provincia porque es un motor económico. Tener la posibilidad de albergar este tipo de eventos en la ciudad de Jerez supone lo siguiente. Yo lo voy a sintetizar, ¿vale? Pues en términos de visitas ya lo hemos dicho, unas 15.000 visitas en un fin de semana con un impacto de 2 millones de euros. Consolidaría la gastronomía como activo relevante por su valor cultural. Contribuiría a la difusión de la oferta gastronómica de Jerez y la provincia. Serviría para el posicionamiento aún más de nuestra ciudad a nivel turístico. Sería reconocer la labor de las empresas y particulares que se dedican al mundo de los quesos. Supondría el establecimiento de otra sinergia con otros productos gastronómicos. En la propuesta lo pongo, yo creo que no marida nada mejor con los quesos, que son los vinos de Jerez, que son los mejores vinos. Tenemos los mejores vinos del mundo para los mejores quesos del mundo. Y reforzaría indirectamente, y creo que sería también importante por el carácter internacional de la prueba, por la candidatura de Jerez como capital cultural para el 2031. Por eso es por lo que el grupo de Ciudadanos Jerez queremos elevar al Pleno de este Ayuntamiento las siguientes propuestas. Instar a la Diputación de Cádiz para que, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, inicie los trámites pertinentes para presentar a Jerez como aspirante a ser sede de los World Cheese Awards. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a establecer todas las líneas de colaboración necesarias para respaldar a la ciudad de Jerez como aspirante a ser sede de estos premios. E instar a las asociaciones y empresas implicadas en el sector gastronómico, agroalimentario y turístico de nuestra provincia a colaborar para que nuestra provincia, a través de las instalaciones de IFECA en nuestra ciudad, puedan albergar este evento. Muchas gracias. ¿Grupo que desean intervenir? Señora. Nada, simplemente que me parece muy bien este tipo de iniciativas para traer a la ciudad. De hecho, hace poco ha habido una feria agroalimentaria que, bueno, pues que evidentemente podía haber durado un poquito más o haber tenido alguna publicidad un poquito más extensa de la que ha tenido, y que todo lo que sea cuestión agroalimentaria, evidentemente, debemos fomentarla, más aún cuando estamos viendo que hay muchas situaciones que podrían permitir a este país y a esta comarca, digamos, trabajar a favor de la, digamos, autosuficiencia a muchos niveles, la autonomía alimentaria, la autonomía energética, una serie de cosas que se están poniendo en valor y que durante mucho tiempo parecía que estábamos hablando de tener todo el mundo un campo con 4 gallinas, como si fuéramos ermitaños. Entonces me parece muy bien que se apoye y aquí ese parque agroalimentario parado, que yo me pareció una cosa fabulosa y que luego, pues como tantas otras excepciones, pues vamos integrando a nuestra memoria. Muchas gracias. Partido Popular. Gracias. Bueno, a nosotros, evidentemente, todo lo que sea trabajar por Jerez, pues nos parece oportuno, adecuado, conveniente, necesario, es decir, todos los adjetivos que ustedes consideren. Jerez, evidentemente, necesita de proyectos que la eleven, de proyectos que la promocionen, y Jerez, evidentemente, necesita que se le ponga de nuevo en el mapa. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a apoyar esta propuesta y todas las que puedan venir en este sentido y supongan, pues además de promocionar la ciudad, conseguir nuevas inversiones para la misma. No tanto es importante el mantenimiento de la ciudad, que es lo que este Gobierno confunde muchas veces con invertir, pero necesitamos además inversiones. Gracias. Señora Gallardo. Gracias, señora. Bueno, pues efectivamente le vamos a votar a favor y coincidimos en que vivimos en una provincia espectacular. Tenemos un privilegio de provincia, tenemos todo, y dentro de la provincia tenemos una ciudad excepcional, que es esta también en la que tenemos la fortuna de vivir, Jerez.
Tenemos una ciudad donde el clima, los vinos, la gente, todo conduce a una magnificencia. Y una ciudad que, como se dice, se ha puesto de moda. Yo no comparto mucho esa expresión. Yo creo que no es que se haya puesto de moda, sino que es una ciudad que día a día, y también gracias al trabajo de muchas personas y de las instituciones también, va evidenciando toda la riqueza que tiene, cultural, patrimonial, geográfica. Y bueno, una de esas riquezas por explorar, que se está comenzando también a ver de forma puntera, es la gastronomía. Como usted ha dicho también, ya desde la Diputación de Cádiz se ha puesto el foco en la gastronomía. Recientemente, en las instalaciones de IFECA, se ha producido el evento de Cádiz, bien me sabe, con una gran acogida donde se ha podido constatar la riqueza gastronómica y la peculiaridad también gastronómica de nuestra ciudad, porque al final esa peculiaridad es lo que nos hace diferentes. El no haber sucumbido como provincia y como ciudad a los efectos de la globalización, como sí han sucumbido otros entornos turísticos, es lo que nos ha permitido seguir siendo diferentes y lo que nos permite ahora ser muy atractivos, precisamente por esa diferencia que nos distingue, aparte, por supuesto, esa riqueza que supone el sostén de esa diferencia. Por eso, como le decía, teniendo esa sensibilidad como tenemos desde este Gobierno, le vamos a votar a favor. Y también porque compartimos una máxima en esta andadura política, que es que sumando somos más. Y compartimos la máxima de que todo lo que sea bueno para Jerez, todo lo que sea bueno para nuestros conciudadanos, para la ciudadanía de Jerez, para la ciudad, tenemos que apoyarlo, sea la idea de Ciudadanos o sea la idea de otro grupo. Y por eso, como le decía, le votamos a favor, compartimos todo lo que usted ha manifestado y esperemos que en breve sea una realidad, porque sí compartimos que va a ser muy positivo para nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias. Para la segunda vuelta, señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo simplemente agradecer el apoyo de los compañeros de los grupos con representación en el Pleno. Creo que iniciativas como esta y atendiendo a lo que acaba de comentar la señora Gallardo, pues creo que son importantes. Yo creo que sería, muchas veces en la política nos tendríamos que mirar por aquellas cosas que nos unen, más que por aquello que nos desunen, y sobre todo a nivel local, ¿no? Donde cada uno podemos tener un pensamiento de cómo se deben de hacer las cosas, pero hay cosas que no entienden de ideología, y esta es una de ellas. Otra, por poner un ejemplo muy básico, es aquello de que arreglar una calle no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino es de sentido común. Así que si con esta moción pues sirve para llenar de sentido común en esta Cámara, pues conseguimos dos objetivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobada por mayoría. Siguiente, proposición del Grupo Ciudadanos relativa a desafectar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros traemos a este pleno una propuesta para que los ciudadanos, los jerezanos, no sigamos perdiendo poder adquisitivo. Si hacemos un histórico, en 2008 hubo una crisis muy fuerte en España, donde se perdió mucho empleo, y a partir de ahí pues nos cuesta remontar. De hecho, pues estamos perdiendo poder adquisitivo. La pandemia, bueno, nos ha hecho tener unos costes altísimos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Los ciudadanos, aparte de que nos cuesta tener más poder adquisitivo, hemos tenido que gastar en distintos productos como los test, las mascarillas, los guantes. Los pymes y autónomos han gastado sus ahorros para poder mantenerse, e incluso para estar abiertos han tenido que gastar en medidas de equipos para la salud, o también instalaciones para poder estar abiertos.
A esto le sumamos las sequías que hemos tenido en estos últimos tiempos y seguimos teniendo todavía a pesar que llueva, y lo que es la guerra de Ucrania. Hay que decir que hace más de un año están subiendo mucho los precios de las energías, lo que es la luz, el gas, los carburantes, al fin y al cabo la cesta de la compra, que es con lo que todos vivimos, y la guerra de Ucrania lo único que ha hecho es que siga subiendo, pero que ya veníamos desde hace un año sufriendo lo que es esta subida. No se puede achacar todo a cualquier cosa que surge nueva. El castigo que estamos sufriendo los ciudadanos no se puede soportar. Cada año tenemos menos poder adquisitivo. Entonces, por eso nosotros, desde nuestro partido, desde Ciudadanos, desde nuestra formación, queremos presentar que haya al Gobierno de España que modifique lo que es la ley de impuestos de renta a las personas físicas. Porque esta ley lo que hace para lo que es ajustarnos, lo que es el impuesto, tiene una serie de tramos, hay una tabla de tramos para calcular el impuesto, donde primero el primer tramo nos calcula sobre una base de 12.450 un 19%. El siguiente tramo va desde estos 12.000 hasta unos 20.000 y nos calcula un 24%. Hay otro siguiente tramo que es de 20.000 a 35.000 y ahí nos calcula un 30%. Así hay distintos tramos, 60.000, 300.000 y más. Entonces, ¿cuál es el problema que existe? Nosotros, aunque se nos aumenten los salarios con el IPC un 2% cada año, pero la inflación está siendo superior, aparte de lo que hemos comentado de la crisis que venimos. Por lo tanto, ese aumento de nuestros salarios no es real con la vida. O sea, nosotros no tenemos más poder adquisitivo, incluso tenemos menos. Pero es que a esto hay que sumarle que con esta tabla de tramos con el que se nos calcula nuestros impuestos, todavía estamos perdiendo más poder adquisitivo, porque pagamos más impuestos. Entonces, nosotros con nuestra medida lo que pretendemos es que se ajusten estas tablas a lo que es la vida real, a lo que es nuestros ingresos reales. Eso es lo que pretendemos que haga el Gobierno de España con esta proposición. Pero ya esto lo hemos llevado al Congreso de los Diputados, pero el Gobierno socialista y de Podemos, que tanto piensa en los ciudadanos, en teoría, en las clases medias, en las clases menos favorecidas, ha votado en contra. Entonces nosotros esto lo traemos aquí porque queremos saber qué piensa el Gobierno socialista y de Podemos aquí en Jerez, si están a favor de los ciudadanos o si están a favor de seguir mermando su capacidad económica. Porque a mí me da la sensación que al final el Gobierno de España lo que está haciendo es recaudando dinero, pero a base de los de siempre. O sea, no se corresponde con sus políticas que tienen sociales. Entonces queremos saber qué es lo que pensáis, si vais a votar a favor. Así que muchas gracias por escucharme. Bien, buenos días a todas y a todos. Estando de acuerdo con las consecuencias negativas que la inflación tiene para las personas que menos capacidad económica tienen, no estamos de acuerdo con su propuesta, y no lo estamos de acuerdo porque no supone actuar sobre las causas de la inflación, solo y en parte, una parte muy pequeña de sus consecuencias. Propongan y apoyen, por ejemplo, el control de los precios, un límite a los ingentes beneficios de las grandes empresas, como los bancos, como las eléctricas, por ejemplo. Su medida no supone mejorar la capacidad económica de las personas, ni la de menor capacidad económica, ni mucho menos la de las personas que más tienen. Y para las personas más pobres, que o no hacen la declaración de la renta o para ellas el ahorro fiscal, lo que le supondría esta medida, es nimio comparado con el de las rentas más altas. Se acrecienta con ello la desigualdad. Propongan y apoyen una reforma fiscal integral por la que aporten más los que más tienen y las que más tienen. Su medida parece señalar al Estado o al Gobierno como principal causante de la inflación, y que a los precios de los servicios públicos la inflación no les afectara.
Su medida supone una reforma fiscal regresiva, reduce los ingresos públicos, poniendo en peligro aún más las prestaciones de los servicios públicos que la Constitución propugna, debilitando con ello la redistribución de la riqueza que los impuestos y los servicios públicos han de generar más y mejor. Propongan y apoyen una reforma fiscal progresiva que mejore los ingresos públicos y con ello los servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, cuidados, aumentando con ello la calidad de vida de las personas. Y de camino apoyen ustedes la subida del salario mínimo interprofesional y subimos también el poder adquisitivo de las familias. Muchas gracias, señora presidenta. Suena bien su exposición, señor García, y me consta que le mueven muy buenas intenciones. Sin embargo, permítame que le diga que es tramposa. Porque habla usted de la inflación y después nos presenta una propuesta que precisamente lo que haría es alimentar aún más la inflación. Pero no solo eso, me la desvincula del resto del mecanismo fiscal y la arquitectura fiscal que tenemos en este país. Por lo que, como ya se ha comentado antes, reduciríamos la recaudación y ya tendrían ustedes los argumentos que necesitan para seguir concertando, privatizando servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy liberal, sin duda. Mire usted, ha dicho usted que nosotros, a quienes nos preocupan, quienes menos tienen, lo hemos votado en contra en el Gobierno de España. Pero no ha comentado usted los argumentos. Yo se los voy a dar. Si usted quiere, yo estoy dispuesto a votar esa deflación. Pero vamos a incluir, en este caso, una subida de tipo en el rendimiento de los impuestos por el capital. Las exenciones, una reducción de las exenciones en el impuesto de sociedades. Vamos a meter el impuesto a los ricos. Vamos a meterle mano a una reforma fiscal que es necesaria, una reforma fiscal ambiciosa. Porque de lo contrario, ustedes lo que nos plantean es que alimentemos aún más el problema y mermemos la recaudación pública y con ello sean mayores las dificultades para prestar los servicios públicos, porque este es un discurso envenenado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que es necesaria esa reforma, pero esa reforma de manera integral y ambiciosa. Todo lo que no sea eso, permítame que le diga, señor García, es populismo barato y del malo. Apoyen ustedes nuestra propuesta en el Congreso de reforma fiscal, le bajamos los impuestos efectivamente a quienes necesitan que se los bajamos y se los subimos a las grandes fortunas y a los ricos, que son a los que ustedes, por naturaleza, andan protegiendo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo, la verdad, más allá de ideología, yo no entiendo por qué esto lo están defendiendo los técnicos de Hacienda, que no sé si son ricos o lo que son, pero bueno, los técnicos de Hacienda están diciendo esto, ¿no? Mira, hay uno de los principios básicos que además yo he escuchado a vosotros mucho defender continuamente, ¿vale? De los principios básicos tributarios, ¿vale? Que dice que es la capacidad de pago según el cual el contribuyente abona impuestos en función de su capacidad para generar rendimiento. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Estáis de acuerdo? O sea, esto lo dice un principio básico, además lo defendéis vosotros por aquello de que cobren más a los ricos que a los pobres. Y yo también estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, y repito, un principio básico tributario es la capacidad de pago según el cual el contribuyente abona impuestos en función de su capacidad para generar rendimiento. Y lo que se está planteando aquí es esto. ¿Por qué? Porque este hecho que está pasando actualmente con el tema de que el IPC pulveriza los récords, como dijeron ayer, ¿vale? Significa que pasan de tramo y, por tanto, hay gente de la clase media trabajadora que están pasando de tramo y automáticamente le cobran un impuesto que es de los llamados fantasmas, que es de los que realmente nadie se entera hasta que después llega la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, lo que yo me gustaría que tuviéramos un poquito de sensatez en este caso y nos demos cuenta de que esto no afecta a los ricos o a los pobres, esto afecta a todos y a cada uno en su capacidad adquisitiva. Y es que los técnicos de Hacienda han dicho que esta subida del IPC supone para la clase media y trabajadora de en torno a 100 o a 400 euros más de pago de IRPF.
De 100 a 400 euros. No sé si usted para eso es poca cosa, pero para una persona que es una persona que cobra poco, es mucho dinero, ¿vale? Y realmente esto al final, este impuesto lo que está haciendo es, y la inflación y la deuda pública, que será otro tema que hablaremos en otro momento, que también perjudica también a las clases medias y trabajadoras, es una cuestión de justicia social. Eso ya lo decía Aristóteles y después, más recientemente, el Aquinate, ¿no? Tomás de Aquino. Lo que pasa es que yo sé, además, con esto hago un paréntesis, ayer fue uno de los días más tristes para la educación española, acabar con la filosofía en la secundaria, en el currículum de secundaria, fue muy triste, ¿no? Pero decían ellos dos, y además Tomás de Aquino decía una cosa muy curiosa, decía, estaba la justicia social, la conmutativa y la distributiva. Y la distributiva precisamente es que cada uno pague realmente en función de su capacidad, que es lo que ustedes están diciendo muchas veces. Y esto es lo que se está pidiendo en esta moción. Es que realmente el IRPF, la subida del IPC y, por tanto, el cambio de tramo en el IRPF no perjudique directamente a las personas con menos capacidad adquisitiva, que eso va directamente contra su nómina. Eso es directo contra su nómina. Y no se está diciendo que el Gobierno ingrese menos, se está diciendo que no ingrese de más, de forma fraudulenta. No fraudulenta, sino de forma, por culpa de este IPC, automáticamente ingresa mucho más de lo que ingresaba al año. Es como el tema de los carburantes con los impuestos estos que son encadenados. Al final, termina un montón de impuestos encadenados, como explicaba el otro día nuestro portavoz, y al final le aplicas el IVA al impuesto encadenado y, por tanto, tú das 20 céntimos, pero resulta que hay ahí 80 céntimos que está pagando la gente de más. Y no es eso. Es, como decía Tomás de Aquino, es justicia social es dar a cada uno lo suyo. Esto es lo que a cada persona le corresponde, lo que es de ella, a lo que ella misma tiene derecho. Y eso es lo que se está reclamando en esta moción. Y yo creo que todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en esto. No ingresa menos. Gracias, señor Martínez. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, por el discurso que ha dado el señor del Partido Popular, viene a apoyar la defensa que han hecho los grupos anteriores, ¿no? Si el problema es el incremento de precios, pues sobre esas políticas es sobre las que hay que actuar, porque en el momento en el que se controle la inflación, pues las personas seguirán pudiendo aportar. Pero es que hay un principio importantísimo, que es que los impuestos es la redistribución de la riqueza. Las personas que pueden aportar un poco más, tenemos que aportar un poco más. En esta situación tan difícil también tenemos que hacer un esfuerzo mientras las medidas que están poniendo en marcha Europa y el Gobierno de la Nación empiezan a hacer fruto para que las personas que no tienen casi nada puedan seguir teniendo ayudas. Evidentemente, yo entiendo que en este punto no nos vamos a poner de acuerdo, porque su compañera del partido, en el punto anterior, ha llamado a las ayudas sociales paguitas. Evidentemente, cuando un grupo político califica de esa manera las ayudas sociales, bien poco nos vamos a poner de acuerdo. Evidentemente, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia controlar los impuestos indirectos. Lo contrario de lo que está haciendo la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo. Recientemente hemos conocido que vamos a castigar el deporte en el medio natural a través de la subida de las tasas con impuestos indirectos, que es lo más injusto que podemos poner encima de la mesa. Por lo tanto, el Grupo Socialista va a votar en contra de esta propuesta porque entendemos que la única forma de que el Gobierno de la Nación pueda poner en marcha los recursos públicos y sostener el estado de bienestar es con los impuestos. Tenemos que seguir trabajando para que todas esas ayudas que antes de ayer, el Gobierno de la Nación comunicó puedan llegar a la sociedad y que va a ser de manera inmediata. Y que, evidentemente, en el momento que se controle, ahora mismo tenemos una situación que a nadie se nos escapa con la guerra de Ucrania y el cambio del modelo energético en Europa, que nos está afectando a todos, pero, desde luego, la solución no es rebajar los impuestos, porque los impuestos lo que hacen es redistribuir la riqueza, poder ayudar a los que no tienen, mantener esas ayudas que hacen posible que las personas que menos capacidad tienen puedan ir, porque si dejamos al Estado sin recursos económicos, ¿quién va a sostener al funcionariado? Y ese funcionariado son los médicos a los que hemos aplaudido, las doctoras y los médicos a las que hemos aplaudido en esa pandemia, las profesoras y los profesores que han estado. No podemos tener un doble discurso. Los impuestos son los que mantienen ese sistema de bienestar y lo que tenemos que hacer es trabajar para que esos impuestos indirectos y esos precios no sigan subiendo y controlar aquellas empresas que están ganando más de lo que tienen que ganar en una empresa, en una situación de crisis como la que tenemos.
Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. A mí me gustaría que el Pleno, la mayoría, o por unanimidad, apoyara esta propuesta. Le voy a decir por qué. Porque esto es una actualización lo que estamos pidiendo. Si es que los tramos que hemos explicado antes, para que la gente lo pueda entender desde fuera, donde se nos calcula el impuesto, ha subido un 13%. O sea, nuestro sueldo ha subido un 13%, no nuestro nivel de vida, porque la inflación está por encima, cada vez tenemos peor calidad de vida. Pero ha subido, por lo tanto, nos cobran más impuestos. Lo que se está pidiendo es una actualización para que el dinero lo tengan los ciudadanos en su bolsillo para pagar más impuestos, como son los carburantes, como son las facturas de la luz, del agua, de todo. O sea, no se va a dejar de coger impuestos que va a estropear el sistema, ni mucho menos. Se pretende actualizar. Eso por un lado. Por otro lado, decirle al señor Ruiz Verdejo que a mí me encanta que apoye esta propuesta, porque sé que además le gusta. Y lo que él me ha propuesto, tráigalo aquí al Pleno y lo discutimos perfectamente, por supuesto. Pero me gustaría que apoyara esta propuesta, porque esta es de los ciudadanos. Es que efectivamente, son cosas diferentes. Al fin y al cabo, yo lo que quiero saber es si los gobiernos socialistas y progresistas están a favor de los ciudadanos o están a favor de llenar las arcas para los chiringuitos. Eso es lo que se está pidiendo. Entonces, vosotros decidís. Esta propuesta no es populista, se está pidiendo un ajuste, de lo que nos corresponde. Y la realidad es que ya es un lujo hasta para mí, que se supone que estoy medianamente bien, coger el coche y llevar a mis niñas a un sitio o a otro. Es un lujo. O sea, estamos hablando de que nosotros queremos que los ciudadanos tengan en sus bolsillos el dinero para, por supuesto, pagar impuestos, para que siga funcionando el sistema. Estáis desvirtuando esta propuesta. Esta propuesta lo que pide es un ajuste, y vosotros lo sabéis. Y me da mucha pena que votarais en contra. Así que me gustaría que nos ayudarais a que los ciudadanos sigan teniendo un poquito de mejor nivel adquisitivo, que lo perdieron desde hace ya mucho tiempo y cada vez íbamos para abajo. Ustedes tendrán que decidir si están a favor de los ciudadanos o están a favor de llenar la caja para otras cosas. Muchas gracias. Señor García Figueroa, me parece que su planteamiento es muy infantil, es súper infantil. Como, vamos, yo creo que mi hija lo entiende mejor. Y además esta manera de decir, estáis con los ciudadanos, por supuesto no habláis de ciudadanas que no existen, o llenar las arcas para los chiringuitos, ¿ese es su concepto del bienestar social? ¿En serio? O sea, cuando le estamos hablando de recaudar de las personas que más tienen y de las empresas que más beneficios obtienen para la redistribución de la riqueza, que significa que podamos tener, escúchame que te estoy hablando yo ahora, para que podamos tener más financiación en servicios sociales, ¿te parece que eso es un chiringuito? ¿Sí? ¿Te parece que tener más financiación en educación y en salud, te parece que eso es un chiringuito también? ¿Ah, sí? ¿Eso te parece, señor Pérez? ¿Es un chiringuito? No, demagogia lo que estáis haciendo ustedes. Plantear esta propuesta que dice literalmente deflactar la tarifa del impuesto de la renta de las personas físicas, que efectivamente va por escala, precisamente para eso, y me dice usted que esto es estar a favor de los ciudadanos o llenar las arcas para los chiringuitos. Esa no es la demagogia, ¿no? No, claro que no, esa no es la demagogia. Y además, ¿por qué no vamos si es que lo han planteado? Hay un problema de inflación, ¿por qué no vamos a ese problema si es que esta propuesta no está resolviendo ese problema? Es que están ustedes queriéndonos engañar, claramente. Están ustedes hablándonos de querer beneficiar a las personas que más dinero tienen y, sin embargo, lo que lo están adornando es de que ustedes están haciendo una propuesta que va a mejorar la inflación. Sin embargo, ustedes la inflación no la están, las causas de la inflación no la están tocando con esta propuesta. Ustedes están hablando del IRPF, perdóname. Las causas de la inflación aquí no se tocan absolutamente para nada. Entonces, ¿qué me está contando? O sea, nos quiere engañar totalmente. Es muy infantil lo vuestro. Y les repito,
Voten ustedes a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, que eso sube directamente el poder adquisitivo de las familias. Muchas gracias, señora presidenta. A riesgo de que haya podido enternecerme un poco la intervención del señor García, creo que la demagogia ha de contrarrestarse con pedagogía. Verá, señor García, los impuestos son una conquista de la clase trabajadora. Son una conquista de la clase trabajadora. Pagamos impuestos y la idea es que pague más quien más tiene para que podamos financiar los servicios públicos y no tengamos usted o yo que matricular a nuestros hijos en el centro privado del señor Imbroda. Para eso pagamos nosotros, el señor Imbroda, su compañero en la Junta de Andalucía, para eso pagamos nosotros impuestos. Dice usted, y dice bien, que son muy peligrosas las consecuencias sobre los bolsillos de las capas populares de la inflación, y en eso estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, en su propuesta, usted no nos dice que actuemos sobre la inflación, que es de lo que se trata, sino que nos plantea una propuesta que lo que hace precisamente es lo contrario, alimentar aún más esa inflación. Y vuelvo a más. Nosotros creemos que es necesaria una reforma fiscal. Creemos, y lo decía antes, que la arquitectura fiscal que tenemos actualmente en este país está concebida para una realidad que es muy diferente de la que tenemos ahora. Creemos que es imprescindible, pero creemos que eso se debe hacer de manera integral, porque de lo contrario, vuelvo a repetir, lo que hacemos es reducir la capacidad de recaudación de las administraciones públicas y con ello su capacidad para prestar en condiciones dignas los servicios públicos, que es lo que nosotros defendemos. Por lo tanto, yo le insto a que trabajemos una propuesta para ir a una reforma fiscal y que efectivamente paguen más quienes más tienen y menos quienes menos tienen. De eso es de lo que se trata. Lo que usted me trae aquí es jugar a la demagogia barata y al populismo, algo que usted entenderá que por responsabilidad yo no le voy a aceptar, por esa misma responsabilidad por la que mis compañeros en el Parlamento le han votado en contra de su propuesta, porque ustedes descontextualizan. Vámonos al todo, vamos a verlo todo y vamos a bajarle los impuestos a las capas populares. Sí, aquí estamos nosotros, se los bajamos. Pero se los bajamos todos, que después ustedes son de subir el IVA en la peor crisis económica que recuerda este país, que es un impuesto indirecto y que además no es progresivo, que digamos. Entonces, bueno, vamos a verlo así. Y le garantizo que en ese espíritu a nosotros nos va a encontrar, pero en ese espíritu, bajando por abajo y subiendo por arriba, que es de lo que se trata. Y no es precisamente, entiendo, a lo que están jugando ustedes. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Siguiente, señor Martínez. Gracias, señora presidenta. Yo creo de verdad que no están entendiendo ustedes lo que es la deflactación del IRPF, sinceramente. Mire, en el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el apartado 2, explica, ¿vale?, que tiene que haber una deflactación de las tarifas de IRPF. Si es que lo dice la ley del texto refundido. Eso no se lo inventa el PP ni nadie. Estoy intentando explicar esto para que no veáis que esto es un tema ideológico, sino que lo establece la ley. La Constitución dice una cosa, dice que en el artículo 31 la contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Y esto es lo que estamos pidiendo. Vamos a ver, una deflactación significa que si una persona que cobra 1.100 euros en la nómina y mañana se le sube porque ha subido de forma tan bestial la inflación, se cobra 1.100, esa persona automáticamente cambia de tarifa, de nivel en el IRPF y automáticamente paga más. O sea, tan sencillo como eso. Si es que no está diciendo que el Estado cobre menos, está diciendo que no, de forma encubierta, cobre más. Es lo que se está pidiendo. Y si ustedes no están de acuerdo con eso, pues no están de acuerdo con la justicia social. Simple. Porque esto, de verdad, ustedes deberían de ponerse como tono del móvil las palabras del otro día que le dio un ataque de sinceridad al señor Rufián y se lo pone usted de tono del móvil. Él decía, a la izquierda no les entiende nada, nadie. Hablan de temas que no les interesa a nadie. Y dice, ¿sabe lo que entiende la gente?
que la luz ha subido un 80% el último año, el butano un 33%, la gasolina un 30%, y que por culpa de una inflación brutal el IRPF la ha subido. Y eso es lo que la gente entiende, y vosotros no entendéis nada, vosotros seguís. Esto es como la orquesta del Titanic. Mientras el barco se hunde, el capitán del barco dice: seguid tocando, que los que se están hundiendo son los que están en tercera. Miren ustedes, los que están en tercera son los que están con el agua aquí. Y ustedes, y el presidente del Gobierno, y si estas cosas no las atienden, que son de perogrullo, y que la ley lo reconoce, porque la ley, le insisto, la ley lo recoge, es que ustedes de verdad están como la orquesta del Titanic, tocando el violín mientras los de tercera se están ahogando. De verdad. Y al final, lo que ustedes no se están dando cuenta que son los que ustedes llaman fascistas ahora, por lo visto, son de extrema derecha, que son los transportistas, los pescadores, los armadores, los agricultores, los taxistas, los comerciantes, los comerciales en la calle, los albañiles, los fontaneros, los autónomos. Todos por esto son de extrema derecha ahora, han pasado ya a extrema derecha y no son del pueblo, ¿vale? Y se están ahogando en tercera. Mientras ustedes siguen tocando el violín. De verdad, lo digo de verdad con todo el cariño del mundo, pero es que no puede ser. Es que no estamos diciendo que el Estado ingrese menos y que se vean perjudicados los servicios que son orientados al bien común. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que sin que no ingrese lo que no le corresponde, porque realmente no hay un incremento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Tan difícil eso de entender, de verdad. De verdad, tanto nos nubla la vista muchas veces la ideología para no entender que estamos pidiendo una cosa excepcional, porque es excepcional que se le suba un 5% el sueldo a una persona, ¿no es normal? Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que es bastante clarificante la intervención del señor Martínez. Efectivamente, como es un problema de la inflación de los precios, abordemos ese problema. No matemos moscas a cañonazos, abordemos ese problema, el problema de los precios. Por eso no ha habido un gobierno como el actual, un gobierno de coalición, que haya tomado más medidas en una situación de crisis, que tengo que recordar que es un gobierno que durante la crisis sanitaria ha tomado infinitas medidas, pero es que además ahora surge la crisis energética con la guerra y vuelve a tomar medidas. Por cierto, medidas gracias a estar defendiendo la postura de España en Bruselas, porque, como bien sabemos todos, de esta última confluencia en Bruselas hemos sacado una posición diferente entre España y Portugal, pues porque hay que defender la situación diferente de España. No hay que ir a España a decir qué mal lo está haciendo el Gobierno de España, hay que ir a defender la situación de España. Y como es un problema de inflación, por eso es por lo que se han adoptado las medidas de 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones de euros en préstamos ICO, rebaja en la fiscalidad de la energía eléctrica, rebaja de 20 céntimos en el combustible para toda la ciudadanía, porque estamos abordando la situación de la subida de los precios. Y si es que además lo ha dicho en la exposición claramente, que es una situación extraordinaria, de una subida de precios extraordinaria, y lo que hay es que ir a contener esa subida de precios. En el momento en que se aborde ese problema, al principio con más o con menos acierto y tomando medidas para abordar la situación, el IRPF no hay que tocarlo, porque lo que usted está planteando, lo que decía el señor García en su exposición, el dinero en el bolsillo, y que cada uno decida, y que el que no tenga dinero en el bolsillo, como en Estados Unidos, se muere en la puerta de un hospital porque no tiene dinero para entrar a un hospital, o no se le atiende en la educación porque no tiene dinero para ir a un colegio privado, o no se le atiende porque no tiene dinero para pagarse un seguro, o sí se le rebaja los impuestos a otras actividades porque son otras actividades. En fin, impuestos indirectos no atienden a la situación económica familiar. Los impuestos directos redistribuyen para poder mejorar los servicios públicos, para poder atender a esa persona que no ha decidido libremente tener una paguita, sino que la situación social le ha llevado a tener una situación muy complicada, y que yo no creo que haya nadie que prefiera tener una ayuda social a tener una situación económica donde pueda aportar con sus impuestos. Por lo tanto, replantee que su propuesta no está abordando el problema de origen, y por eso es por lo que nosotros, por lo que defendemos a toda la ciudadanía, no podemos apoyarla.
Muchas gracias. Para cerrar, señor García. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo sigo insistiendo y quiero animaros a que votéis a favor, de verdad, y no es nada infantil ni es nada populista. Y no quiero meterme con lo populista que habéis sido vosotros, ¿vale? Quiero que haya quórum. Esto es una medida muy concreta y es que nuestra capacidad económica que estamos perdiendo se revisen estos tramos para que podamos seguir pagando impuestos. ¿Quién ha dicho que no paguemos impuestos? ¿Quién ha dicho que no se van a pagar impuestos y que no va a seguir el estado del bienestar? Nadie está hablando de eso. No lo queréis entender o no lo queréis o no lo entendéis. Yo os pido de verdad y os pongo un ejemplo. En las bases que hay vigentes desde el 2015, la base era 12.450. Ahora una persona cobra 14.044 euros. Su poder adquisitivo es peor que el de antes, porque la inflación ha hecho que esa subida de precios no sirva para nada. O sea, vive peor, pero paga más impuestos. Esa es la realidad. No estamos diciendo que no se paguen impuestos, que no sirva, que no se redistribuya, ni es una propuesta infantil, ni quiero hacer tampoco sangre con los populismos que estáis haciendo vosotros. Yo os lo pido. Y apoyar esta propuesta es apoyar a los ciudadanos y es apoyar a que puedan pagar impuestos. O sea, yo os pido, por favor, que ayudéis a los ciudadanos, que son los que mantienen el país, porque son los que pagan los impuestos. Nadie está diciendo quitar impuestos. Es una medida muy concreta para ajustar sus precios, para que no sigan perdiendo más poder adquisitivo. Así que en vuestras conciencias quedará. Muchas gracias. Votos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda rechazada. Siguiente punto. Se me ha perdido los papeles. ¿Quién me ha cogido el pleno? Del Grupo Popular sobre peajes en municipios. Gracias, señora presidenta. Bueno, en la anterior proposición hemos estado hablando, y yo creo que podemos estar hasta de acuerdo, y se han hecho declaraciones del estilo que los impuestos indirectos son los impuestos más injustos que existen. Eso es algo, además, que nosotros lo hemos dicho una y otra vez por una razón muy sencilla. Porque cuando alguien paga un impuesto indirecto, es decir, un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad directa económica de una persona, pues no se discrimina entre unos y otros y paga lo mismo el que gana 800 euros cuando va a echar un litro de gasolina que el que gana 5.000 euros cuando va a echar un litro de gasolina, porque el impuesto es exactamente el mismo. Y, por tanto, bajo esa premisa que el arco de la izquierda ha defendido, entiendo que esta proposición la votaréis a favor precisamente porque lo que defendemos aquí es que no se pongan más impuestos indirectos y es un peaje, en este caso, en las ciudades. Se ha olvidado y se ha dicho que efectivamente muchos ciudadanos están sufriendo la subida de precios y por tanto los impuestos indirectos son algo injusto, que yo estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos que precisamente son los autónomos del transporte, a los que no se ha mencionado aquí, los que están sufriendo de manera más directa los efectos de los impuestos indirectos, en este caso de los impuestos sobre los hidrocarburos y evidentemente el IVA, ¿no? Que, por cierto, hay otro lío porque el Gobierno ha prometido una reducción, pero ahora dice que la tienen que financiar otro y nadie se cree que el Gobierno después les vaya a pagar, con lo cual a ver cómo acaba esto. Dicho esto, y bajo esta premisa, que entiendo que por coherencia, la coherencia que ustedes han pedido, ahora tendrán que votar a favor de la proposición del PP, nosotros estamos de acuerdo en disminuir la emisión de CO2, nosotros estamos de acuerdo en mejorar la calidad del medio ambiente, nosotros estamos de acuerdo en apostar por la sostenibilidad, estamos de acuerdo en buscar medios de transporte de energías limpias. De hecho, nos encantaría que Jerez tuviera, como tienen grandes ciudades, pues los servicios de moto, de coches, de estos eléctricos que se puede alquilar, o incluso un servicio de bicis que se dijo que se iba a poner, que se ha prometido durante muchos años, pero que no existe. Nos encantaría también, o estamos dispuestos a hacer un modelo de ciudad, de nuevos medios de transporte, en fin,
Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hay un problema en este país, y es que cuando se habla de PSOE y se habla de peaje, la gente empieza a temblar. Se dijo que el peaje de la autopista después de 40 años no iba a aparecer de nuevo, y al poco tiempo, en manifestaciones incluidas, Pedro Sánchez dijo, y el gobierno del PSOE dijo que iba a volver otra vez a poner peajes en las carreteras y las autopistas. Y ahora resulta que aprueban una ley que permite que se pongan peajes, y además resulta en las ciudades vinculados al tema de la emisión de la contaminación, y además resulta que el gobierno, en este caso de Jerez, del PSOE, ha anunciado que ha pedido a Europa 2,6 millones de euros para poder poner control de tráfico en el centro, que nunca entenderé por qué se hace solo en el centro, porque precisamente en el centro es donde cada vez viene menos gente, donde cada vez hay menos coches, y a lo mejor resulta que la calidad del ambiente o del aire puede ser incluso que esté hasta mejor que en otras zonas. Y dice que va a poner una zona de control que tiene toda la pinta de que podría ser a futuro el control del peaje para los vehículos que entraran, ¿no? Entonces, como no nos fiamos de ustedes, pues lo que estamos diciendo, vamos, ni nosotros ni Medio Jerez, o más de Medio Jerez, lo que estamos diciendo es, oiga, díganle ustedes a Pedro Sánchez que no ponga más peaje, que no ponga más impuestos. Vamos a manifestar públicamente que desde Jerez no estamos de acuerdo a que se pongan peajes para poder entrar en el centro de la ciudad, que es lo que permite la ley, ¿vale? Y con eso nos basta. Con un acuerdo aquí o una manifestación que ustedes los digan, nos bastan. Pero también es cierto que ustedes no son de fiar, porque basan sus planes de ajuste en incrementar los impuestos, en incrementar la recaudación con inspecciones, con empresas externas que privatizan, por cierto, tanto que no les hablan la privatización. Tenemos casos de empresas industriales que se han quejado porque injustamente le han hecho revisiones que han tenido que ir al contencioso. En definitiva, como no nos fiamos de ustedes y como Jerez no se fía de ustedes, del Partido Socialista, en materia de impuestos, lo que venimos aquí a decir es no a los peajes. No a los peajes para salir de Jerez, no a los peajes para entrar en Jerez, sí al medio ambiente, pero no a costa del bolsillo de los ciudadanos. Muchas gracias. Señora González. De verdad, señor Saldaña, llamar peaje a esto es de una indignación. ¿Entiende usted que el hora es un peaje también? ¿Por qué pagamos el hora cuando aparcamos en el centro? Es una manera de disuadir que los coches vengan al centro. Y eso no es un peaje. Y además eso usted, su gobierno municipal, lo blindó 25 años con un contrato que es para verlo. Es decir, ¿de verdad está toda Europa diciendo que esta es una de las medidas para conseguir bajar las emisiones? Y está usted diciendo que en Jerez, la capital de muchas cosas, ¿no lo hagamos? O sea, están todas las grandes ciudades sacando los coches del centro y usted viene a decir que no entiende por qué estamos nosotras queriendo sacar los coches del centro. De verdad, es que yo me parece que está usted muy perdido, muy perdido. Dice que, y espera coherencia de nosotras. Está usted diciendo que en la proposición anterior, que como se habla de yo no sé qué, pues también en la proposición anterior hablaba el señor Martínez de que había una parte que eso es que lo dice la ley. Pues esto no solo lo dice la ley, lo dicen todos los compromisos de desarrollo sostenible que hemos adquirido, que son un montón, todos los países de Europa, todas las grandes ciudades. Y está usted diciendo que no pongamos esto, que además está usted engañando. O sea, parece ahora que es que si va usted con el coche al centro va a encontrarse un peaje que tiene que pagar sí o sí. Valiente engaño. Si es usted residente, no va a pagar nada. Si es usted transportista, tampoco va a pagar nada. Vamos, transportista me refiero a los repartidores, tampoco, o repartidoras, tampoco va a pagar nada. Es decir, estamos hablando de disuadir
para que los coches, para venir al centro en coche, para que use usted un medio público para venir al centro y de esta manera bajar las emisiones. Es muy fácil y lo están haciendo en muchísimos sitios y Jerez va muy tarde para esto. Y encima usted está en plan negacionista como sus amigos fachas de Vox. ¿También va usted a negar el cambio climático? ¿De verdad? ¿Va usted a negar la contaminación? ¿De verdad? Vamos, es que es un placer para nosotros votar en contra de esta propuesta. Sí, yo no puedo más que alabar la habilidad del señor Saldaña para hacer el ejercicio de contorsionismo político que ha hecho con la redacción de esta propuesta. Porque resulta que nos retrotrae al anteproyecto de ley de movilidad sostenible y a la posibilidad de que se implante una tasa, que no un peaje, por el acceso a determinados espacios del núcleo urbano, para que votemos en contra de esa posibilidad, porque quizá en un futuro puede que el Ayuntamiento de Jerez la ponga en marcha, aunque de momento nada hay de eso. Y todo enganchado con el tema del peaje de la autopista de Sevilla y para decir, en definitiva, que es que nadie se fía del Gobierno en materia impositiva. A ver. Como bien ha explicado la señora González, primero, no se trata de un peaje, se trata de una tasa. Segundo, se trata de una tasa que tiene un objetivo disuasorio, que no recaudatorio, porque el objetivo es que preservemos zonas de bajas emisiones, en este caso en Jerez, está circunscrita al centro histórico, y que apostemos por un modelo más sostenible, servicios públicos, transporte público, etcétera, etcétera. Y tres, es que ni tan siquiera está eso sobre la mesa a día de hoy. A día de hoy no. A día de hoy no. ¿Que en un futuro pueda estar? Pues miren ustedes, cuando lleguemos a ese río, cruzamos ese puente y tenemos ese debate acerca de si procede o no procede, debate que, como bien ha destacado la señora González, no tuvimos cuando blindaron ustedes el hora, que eso sí que es un peaje, el hora en toda la ciudad para 25 años. Ese debate no lo tuvimos. Yo le invito a que lo tengamos si en algún momento se pone eso encima de la mesa. Y no le voy a adelantar nuestra posición, pero sí le voy a advertir que, desde luego, nosotros vamos a apostar por un modelo de ciudad accesible, un modelo de ciudad sostenible y, desde luego, en el que se apueste por el transporte público para intentar reducir los efectos de esas emisiones. Esa es nuestra posición. Y, desde luego, hombre, esta propuesta, permítame, nosotros esto no lo podemos votar a favor porque es que no se sostiene. Muchas gracias, señor Pérez. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros desde Ciudadanos creemos que aquí el Partido Popular de Jerez afronta esta ley de movilidad sostenible desde una perspectiva pues un poquito poco rigurosa, algo frívola, incluso un poquito populista, ¿no? Por también lo que le han dicho ya los compañeros. Porque pretende confundir a los ciudadanos en la exposición de motivos que ha hecho y hacerles creer que esto es algo obligatorio cuando se trata de algo voluntario y opcional, a disposición de las entidades locales, en este caso de los gobiernos municipales, para decir si se impone o no se impone en cada ciudad. Nosotros, los liberales, sin embargo, sí nos tomamos muy en serio la lucha contra el cambio climático y apostar por una movilidad más sostenible en nuestras ciudades. Y es que partimos también de algunos hechos que son incontestables. El tráfico rodado en nuestras ciudades, especialmente en el centro histórico de las ciudades, nos genera congestión del tráfico, los atascos, genera contaminación del aire, genera también daños a edificios históricos. Hay muchas ciudades en España con importantes daños a sus edificios históricos por causa en este caso, del tráfico rodado. Y genera también muchísimo ruido. Y hay otro hecho incontestable también, que esto al señor Saldaña se le olvida cuando lo dice, y es que ni el ruido
ni la contaminación, ni el daño a edificios históricos es atractivo, ni para los turistas, ni para los residentes, ni para las empresas. Porque eso se lo ha olvidado decirlo. Porque también habla mucho siempre de Jerez capital, el Gran Jerez, pero el Gran Jerez tiene que ser una ciudad que mire definitivamente al futuro y al siglo XXII y que no mire al siglo XX. Por eso nos referimos a lo tramposa que es esta moción. Y le doy también otro dato. La Organización Mundial de la Salud establece un umbral de calidad del aire de 10 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, que es el que emiten el tráfico rodado. ¿Sabes cuántas ciudades en España estarían por debajo? Solamente 7. Y Jerez estaría por encima. Por tanto, estará conmigo en que realmente hay un problema en España, en las ciudades, un problema de contaminación atmosférica y un problema de contaminación acústica. Y nosotros lo que creemos al ver propuestas como esta es que el Partido Popular de Jerez está más cerca de los postulados negacionistas de Vox, de la señora Macarena Olona, que de la política de compromiso de lucha contra el cambio climático que se hace del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque si no, de verdad que es que no entendemos cómo se puede hacer esta moción. Y debe entender también el Partido Popular de Jerez que si llevamos aquí tantísimos años hablando de un centro que sea dinámico, un centro que sea habitable, un centro que sea atractivo, tendrá que comprender que si usted viene con un coche de 25 años que contamina y que hace ruido, usted, en este caso el Gobierno municipal, tendrá que tener herramientas, medidas disuasorias para evitar que eso ocurra. Es que lo que nos está planteando es realmente de un populismo y de una demagogia que incluso hasta molesta, porque pretende engañar a los ciudadanos. Y como le digo, y es importante recalcarlo, lo que usted plantea, los centros contaminados, con ruido, con congestión, con tráfico, no son atractivos, ni para turistas, ni para residentes, ni para empresas. Por eso nosotros no podemos votarle a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pérez. Gracias, presidenta. Bueno, señor Saldaña, sobre en quién confía la ciudadanía, de quién se fía y de quién no se fía, aquí tenemos la representación del Pleno. Nada más que decir sobre ese tema, sobre lo que a usted le parece, lo que usted intuye, lo que usted teme. Mire usted, al Grupo Socialista no le va a dar a usted lecciones sobre los peajes en la provincia. Eso porque tenemos nuestro recorrido, nuestra trayectoria y hemos luchado mucho en esta ciudad desde nuestro partido para que no existan peajes. Bueno, ahora dice el Partido Popular que la creación de zonas de bajas emisiones es una imposición del Ministerio. Falso, es que se han encargado de explicárselo aquí los demás compañeros de la corporación. Las zonas de bajas emisiones responden a esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobados por la ONU, el Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Europea en el 19, la Estrategia de Movilidad Inteligente y Sostenible Europea presentada en el 20, y como pueden ver, las zonas de bajas emisiones son una de las herramientas de las que vamos a dotarnos en las ciudades para luchar contra la contaminación y el cambio climático. Y son el futuro, y Jerez no debe ni puede permanecer ajeno. En esta cuestión están implicadas todas las administraciones, no solamente el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es más, ya en este Pleno se ha tratado esa cuestión. Si no recuerdo mal, una proposición del Grupo Ciudadanos y por boca del señor Mateo, de su grupo, representando su grupo, pues apoyó y exigió la implantación de una zona de bajas emisiones. Y el resto de grupos también, el mío, por supuesto. Por lo tanto, hay un amplio consenso en este Pleno al respecto. Lo que sí le preocupa al Grupo Socialista es que a estas alturas el Partido Popular no haya leído o entendido el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que no sepa qué son las zonas de bajas emisiones o no sepa distinguirlas de un peaje. Porque también puede ocurrir otra cosa, que usted, en lugar de traer una proposición, lo que quiere hacer es una interpelación al Gobierno disfrazándolo de proposición. O sea, doble trampa. Bueno, ya sabemos lo que es un peaje y en esa ley no se habla de peajes, se habla de gravámenes. El peaje es un dispositivo mediante el cual se cobra un precio a todos los usuarios privados al pasar por una vía de comunicación. Para que lo entiendan mejor, lo que Mariano Rajoy y el PP en el año 18 pretendían prorrogar, como es el de la AP4, como mínimo hasta el 21. Y eso ya está demostrado en el Pleno. Y un peaje también es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez quitó
en esa AP4 Jerez-Sevilla. Gracias. Muchas gracias. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Mire, voy a volver otra vez a reiterarle cómo empecé o en la segunda parte de la intervención. El PP está de acuerdo con disminuir las emisiones de CO2. El PP está de acuerdo con mejorar la calidad del medio ambiente. El PP está de acuerdo de apostar de la sostenibilidad. El PP es consciente de los problemas que se han generado con el cambio climático. El PP es consciente y es responsable con los problemas